Estimados, bienvenidos a la clase número 27 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de la lixiviación. Bueno, vamos a aclarar algo. Me voy a referir a la lixiviación principalmente de minerales oxidados de cobre. Sin embargo, igual voy a hacer algunas referencias a la lixiviación del oro, que es otro de los materiales que se puede lixiviar. Y en algún momento, quizás durante la sesión de Teams, puede que me refiera a la lixiviación de minerales no metálicos. Bien, como estoy hablando de que es la lixiviación de minerales oxidados de cobre, primero vamos a tratar de aclarar esto. Básicamente, ¿en qué consiste la lixiviación? La lixiviación consiste en la disolución química del metal que nos interesa a nosotros dentro del mineral, ¿sí? En este caso, es a partir del mineral que proviene de la planta de Chancado que nosotros estamos interesados en sacarle el cobre, lograr su extracción, ¿ya? Pero es una extracción química. Ahora, esa extracción química, ¿cómo se realiza? Se realiza mediante la adición de una solución de ácido, o sea, de agua y ácido. Tenemos varias opciones, ¿ya? Vamos a ir anotando algunas cosas. Podríamos decir que la lixiviación es un proceso de disolución. Vamos a decirlo de otra manera. Vamos a decir que es la extracción química del metal. Y decimos que esto se logra mediante un ataque con una solución de agua y ácido. En este caso, como nos estamos refiriendo al cobre, esta disolución es con agua y con ácido sulfúrico. Bien, algunos detalles. Esta disolución tenemos dos formas de hacerla. Una es mediante una lixiviación agitada y la otra es mediante una lixiviación en pilas, ¿ya? Entonces podríamos nosotros hacer una diferenciación entre la lixiviación agitada y la lixiviación en pilas. Voy a ir aclarando algunas cosas. La lixiviación agitada es para aquellos minerales que son para minerales que ya han recibido algún proceso de molienda. Y habitualmente se deja para, o sea, en el caso del cobre se han probado en algunas situaciones donde se ha querido intentar, por ejemplo, lixiviar minerales sulfurados de cobre, ¿ya? Y en este caso lo que se hace es procesar un concentrado, es decir, lo recuerden, es como que vendría del proceso de flotación, no del chancado. Es un material que está mucho más finamente diluido. Esa es una. También se usó en algún momento para la lixiviación de algunos óxidos, pero de muy alta ley, donde también se atacaba químicamente, piénsenlo de esta forma. Entonces aquí tienen un estanque y lo que van a colocar acá es un sistema con aspa y van a ir dejando este material inundado de agua, entre mineral e inundado de agua. Y lo que estás haciendo es como ir revolviendo una olla en la medida que vas agitando, vas colocando en contacto el mineral con una solución ácida. ¿Ya? Ya vamos a referirnos al respecto. Ese era el sistema de lixiviación agitada. No es muy frecuente pillarlo. Hoy en día se limita más que nada a la lixiviación del oro porque sí se justifica en ese tipo de condiciones. La lixiviación en pilas, que es la que vamos a seguir explicando después, ha probado ser por mucho más eficaz que estas otras técnicas. ¿Ya? Bien. ¿En qué consiste la lixiviación en pila? La lixiviación en pila consiste en, voy a resumir, en el riego de unos terraplenes armados con mineral, ¿ya? Mediante un sistema de
riego por goteros o aspersores. Ya voy a ir explicando esto, pero estos serían los dos tipos de procesos de lixiviación que existen. ¿Ya? Ahora, por supuesto que hay más, pero que no se utilizan mucho actualmente. Bien, ahora, ¿qué podríamos decir? Este proceso de lixiviación, nosotros podríamos decir de que como proceso cuenta con algunas etapas. ¿Ya? La primera tiene un nombre bastante simpático, que es el aglomerado, el curado y la lixiviación como tal. Vamos a partir explicando el aglomerado y el curado. ¿En qué consiste esto? Este proceso de aglomerado se tiene que hacer cargo de generar una nueva condición en el mineral que proviene de una planta de chancado. Y quiero que se lo imaginen. El mineral que viene de la planta de chancado puede que venga con un tamaño de 1 pulgada, 3/4 pulgada o 3/8 de pulgada. Es bastante pequeñito. ¿Sí? Estamos hablando de 1 centímetro, algo así. ¿Ya? Entonces quiero que se lo imaginen. Sería el producto del proceso de, vamos a dejarlo aquí como el chancado terciario. ¿Ya? El producto del chancado terciario. ¿Y qué es lo que es este producto? Nos quedaría, si lo empezáramos a observar, un mineral con distintos tamaños. Es decir, desde un material que podría estar cercano a los 3/4 de pulgada y así sucesivamente hasta unas pocas micras. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la situación? Que nosotros necesitamos generar una suerte de lecho poroso donde podamos colocar este material. ¿Recuerden lo que les mostré de este terraplén? Ya, imagínense que tienen que armar una terraza, un terraplén, ya, con una forma como no sé, como un queque grande, ya, de mineral. Y si yo tengo el material de esta forma y lo voy a ir apilando, va a pasar algo que ustedes se lo pueden imaginar perfectamente, ya, que si yo dejara caer por gravedad esto, está claro que el que tiene más masa va a caer antes, ¿sí? Si yo si hiciera caer todo este material dentro de un tiesto, me voy a encontrar con una cosa más o menos así, que el material grueso se va a ir quedando en el fondo y el material más fino me quedaría arriba. Eso ustedes lo han visto con los aluviones, lo han visto cuando riegan en el patio, siempre queda el material más finito arriba y el más grueso abajo. Si yo intentara hacer eso en seco, voy a producir el mismo fenómeno. ¿Ya? Por lo tanto, no me sirve mucho. No me sirve mucho. ¿Por qué? Porque si yo intentara regar esto y me quedo con una capa que tiene una consistencia arcillosa, no voy a poder penetrar, va a quedarme por arriba. Si alguna vez han sido buenos observadores y se han fijado ese barro cuando se forma esta capa que parece grida, que es mucho más finita, encima de la tierra, ustedes se van a dar cuenta que se forman pozas y el agua no baja nunca. En cambio hay otros lugares donde uno nota que la tierra no es tan fina, no tiene esta consistencia como de arcilla, el agua se va inmediatamente hacia abajo. ¿Mm? Eso es lo que se trata de evitar con un proceso como el de aglomerado. Es decir, esta es la situación y este es el fenómeno que nos va a producir. Por lo tanto, si quisiéramos atacar químicamente el material, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque el material se nos va a empezar a acumular en la superficie y difícilmente va a empezar a atacar el resto del material. Ese es un inconveniente. El otro inconveniente que nosotros tenemos, recuerden, que es lo que les decía yo, que si tengo demasiado material fino, que en este caso, ese material muy fino, el que podríamos llamar como polvo, por ahora, este podría estar entre un 30 y un 20% del mineral, lo cual ya es mucho, pero es muchísimo, ¿ya? En peso, es muchísimo material fino. Ahora, recuerden, si yo lo voy a cargar, pónganse a pensar, ¿cómo podría ser esa descarga en mineral? Podría ser por algo que se parece a una correa transportadora, ¿ya? Que ya lo vimos. Si ese material se deja descargar de cierta altura, la acción del viento puede que se termine llevando el material más fino. Y si ustedes tienen buena memoria, ¿dónde teníamos más cobre? Teníamos la mayor concentración de cobre en el material que es más fino. Por lo tanto,
todo indica que no es un buen negocio atacar químicamente ese material si se encuentra así, sin procesar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Se ha desarrollado una técnica que es de hacer pasar este mineral por un reactor, un tambor aglomerador. ¿Cómo funciona ese tambor aglomerador? ¿Para qué? ¿Qué es lo que produce el tambor aglomerador? Lo que se busca es uniformar el tamaño del mineral y convertirlo en un solo tipo de tamaño. Entonces, es como que agarráramos esto y el material se va a empezar a juntar. Quiero que se lo imaginen. Y se forma algo que nosotros denominamos glómero. Piensen que es como que juntan una bola de material un poco más grande y se le juntan otros trocitos de mineral más pequeños, pero se juntan de tal manera que me forman una suerte de bolita de un tamaño más o menos uniforme. Eso es lo que se busca. Por lo tanto, ahora imagínense, si logro esa situación, ¿qué va a pasar con este lecho que les mencioné? Si lo dejáramos caer, entonces más o menos sería que me quedaría un tamaño más o menos uniforme. No tendría tantas diferencias. No se me va a generar este material arcilloso al inicio. Simplemente, si yo lo riego, escuche lo que estoy diciendo, si lo ataco químicamente y lo dejo escurrir, va a poder circular la solución ácida y va a poder atacar el mineral. A diferencia de la situación que les explicaba anteriormente. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿cómo se logra generar este proceso de aglomerado? Se logra mediante un tambor. No sé si ustedes han visto estas, le llaman betonera. Para que me salga bien el dibujo. Imagínense que tenemos un cilindro con estas características y lo vamos a dejar aquí abierto. Por acá atrás vamos a comenzar a descargarle mineral, el que nos interesa. ¿Ya? Y este tambor va a estar girando. Algo así como lo que podría pasar con esto. ¿Ya? Quiero que imagínense que aquí estuviera abierto. ¿Ya? Entonces que nosotros hacemos descargar material desde acá mientras esto se encuentra girando. Y en la medida que gira, ¿ya? Va también, y como tiene una inclinación, va a empezar a descargar el mineral. Pero al girar, el material grueso con el material fino debería irse juntando. ¿Ya? Si está seco no vamos a sacar nada, pero si nosotros lo humectamos, es decir, si le agregáramos agua, ¿ya? Por acá, si lográramos agregarle agua, imaginemos que le tiramos como en una ducha, que sería por aquí, en el interior, le estuviéramos agregando, mientras le agregamos el mineral que está en seco. Y si esto va rotando, ¿qué es lo que va a pasar? Es fácil darse cuenta que se van a formar estas bolitas. ¿Ya? Eso es el proceso. Pero, si lo quisiéramos mirar de costado, nos daríamos cuenta que es un reactor, otra vez, que se parece a estos huevitos que hacen la mezcla de cemento. ¿Ya? Recuerden, esto se encuentra dando vuelta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que por acá entrará por una correa transportadora, se estará descargando el material aquí, mientras este se encuentra girando. Y aquí tiene dos adiciones. Dos líneas. Una donde se le está agregando una cantidad de agua y otra donde se le está agregando, lo vamos a dejar para que se note que es menos, una cantidad de ácido sulfúrico. Aquí hay que dejar claro algunas cosas. Si yo solamente le estuviera agregando agua, estoy aglomerando. ¿Ya? Simplemente lo que me interesa es uniformar el tamaño. ¿Se puede hacer? Ningún problema, se puede hacer. Ahora, resulta que se le agrega ácido al inicio del proceso. ¿Por qué? Porque el ácido tiene la capacidad de comenzar el ataque químico de manera temprana en el proceso de lixiviación. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es que si nosotros nos fuéramos a acercar, al comienzo sentiríamos el olor a ácido porque es muy fuerte.
¿sí? Se le agrega una dosis de 25 hasta 30 kilos por tonelada de ácido sulfúrico puro. Eso es lo que se hace. Se agrega ácido tal cual. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que comienza a pasar? Ese proceso, el que acabamos de decir, es el proceso de aglomerado. ¿Ya? Recuerden que el material entra acá y empieza a girar. Y cuando sale, sale convertido en glómero. ¿Ya? Cuando le agregamos ácido, nosotros estamos dando inicio al proceso de curado. El proceso de curado no es otra cosa que vamos a mirar el glómero y lo vamos a cortar. ¿Ya? Voy a colocarlo de esta manera. Aquí tenemos el glómero y le vamos a hacer un corte donde se van a ver las partes que hemos agregado. Bueno, voy a exagerar algunas cosas aquí para que se note que es un glómero. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una primera capa de mineral. Vamos a dejar así. Vamos a pensar que esto que estoy dibujando acá es, y que estoy marcando, que estoy hechurando, es como el material más fino. ¿Sí? Y hacia adentro encuentro el mineral que se encontraba con un tamaño más grueso. Entonces, como esta parte que está acá, vamos a tomar aquí, esa parte tiene agua, un porcentaje de agua, y tiene una cantidad interesante de ácido sulfúrico que ya les mencioné. ¿Qué debería comenzar a pasar? Me voy a concentrar en lo que ocurre aquí. Se empieza a producir la penetración del ácido sulfúrico hacia el interior del mineral. Entonces, en ese momento, la acción del ácido sulfúrico empieza a soltar el cobre. Lo empieza a disolver, a atacar químicamente. ¿Ya? Entonces, el mineral está quieto, no está siendo intervenido, no hay lixiviación aún, pero empieza a ser atacado químicamente. El proceso de curado es el más importante dentro de la lixiviación. Hay algunas personas que lo pasan por alto, pero es el más importante porque es como una primera digestión. Es decir, el ácido sulfúrico en ese tiempo, que sale desde que sale el tambor aglomerador hasta que está cargado y antes de que comience a ser lixiviado, ¿ya? Es donde se produce con mayor fuerza el ataque químico. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico está en una mayor proporción y, por decirlo de alguna manera, está tranquilito. ¿Mm? Eso sería el proceso de curado. El aglomerado y el curado. ¿Ya? Bien, voy a parar un poco y de ahí voy a continuar con la lixiviación.